Qué glorias Paraguay tiene tu historia. Qué mártires fueron tus niños en Acostañú. Allá en mi tierra. Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de El Mito y la Historia. Con nosotros el señor Fabián Chamorro, el señor Domingo Ayala. ¿Cómo están? Hola, Ale, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Hola, Domingo. Hoy, el Día del Niño en Paraguay. Se celebra cada 16 de agosto. Muchos padres dan regalos a sus hijos para que en una fecha especial sean felices y disfruten jugando con sus amigos. Esto es lo que pasa en las calles, se inundan de risas, alegrías, se reúnen para pasar un buen momento juntos. Sin embargo, el origen de esta fecha es trágica y está lejos de ser una festividad. En 1869, en los campos de Acostañú, durante la Guerra de la Triple Alianza, 3.500 niños tuvieron que pelear contra el ejército brasileño, que se componía de 20.000 efectivos. Tras 10 horas de combate, la fuerza paraguaya cayó y los brasileños incendiaron el campo. Fue una masacre. Los heridos pidieron piedad, pero solo encontraron la muerte a manos del enemigo. Destrozadas, con gritos desgarradores, las madres de los soldaditos salieron de los montes con las esperanzas de encontrarse con sus hijos arrebatados por una guerra cruel. Hoy en el mito y la historia, la batalla de Acostañú. Y hay una pregunta principal. ¿Es cierto que el Mariscal López equipó a los niños para que peleen? ¿Qué escuchaste vos, Domingo? Sí, según a lo que nos contaron nosotros en el colegio, fue que la mayoría de los niños estaban pintados. Tenían barba. Tipo como barba para que pinten más adultos o algo así. Y se les daba fusiles así, pero de palos y con la punta de hierro así, tipo para que puedan por lo menos defenderse. Pero en el momento de la verdad, cuando llegaron a Costañú, retrocedieron todo al final porque no se dieron cuenta que no iban a aguantar y terminaron ahí masacrados. Supuestamente así es lo que ocurrió. ¿Qué hay de cierto en eso, Fabián? Primero vamos a hacer una contextualización. Luego de la matanza que hubo en Piribebuy el 12 de agosto del año 1869, el ejército paraguayo se dividió en dos cuerpos de ejército. Uno encabezado por el Mariscal López y otro encabezado por el general Bernardino Caballero. El cuerpo que estaba conducido por el Mariscal López eran todos combatientes. Y el que estaba conducido por el general Bernardino Caballero eran un grupo de combatientes y la población civil que vivía en el campamento paraguayo. Entonces, evidentemente, el cuerpo que iba con el Mariscal, al ser todos combatientes, fue mucho más rápido. Se fueron por Tobatí, cruzaron a Caraguatagü y ahí se quedaron. Lo mismo tenía que hacer la unidad de Caballero. Tenían que ir por Tobatí y después cruzar a Caraguatagü. ¿Qué pasó? Se volvió lenta la marcha porque ellos llevaban toda la logística del ejército paraguayo. Eran 80 carretas aproximadamente. Ya no pudieron pasar por Tobatí porque Tobatí ya estaba ocupada por tropas argentinas. Entonces tuvieron que buscar otro camino y ahí es donde entraron a lo que sería Acostañú, hoy distrito de Eusebio Ayala, anteriormente conocido como Barrero Grande. ¿Qué pasa? Le avisan a Bernardino Caballero de que estaban cerca los aliados, eran aliados todavía, porque estaba Argentina, estaba Uruguay, estaba Brasil y estaban los paraguayos que pelearon la guerra contra Paraguay, los famosos legionarios. El 90% eran brasileños, cierto, pero había todavía una unidad de los llamados aliados. No hubo tiempo de disfrazarle a los niños. Ellos se encontraron ya estaban llegando, entonces Caballero prepara el dispositivo de defensa en Acostañú. Cheli, vamos a ver el primer mapa, que si se puede ver en la pantalla completa mejor, y vamos a... Para entender mejor la dinámica de la batalla. Tratemos de ver en toda la pantalla. Ahí ¿Esto es actual? Esto es actual. Con la tecnología que tenemos hoy, ven lo más oscuro, lo verde más oscuro. Sí, que sería esos bosques. son galería de árboles que rodean los arroyos. Entonces no es Mariscal López el que No es estaba el con el comandante, ejército. no estaba comandando. El primer cuerpo de ejército es el que le acompaña. Ahí estamos viendo. Vamos a ver primero este mapa. Fíjense, los que están viendo la tele, que se ve más en verde, unas rayitas. ¿Se ven? Sí, ¿Se bueno, alrededor del arroyo. Esos son arroyos. Y eso que se ve en verde son galerías de árboles que justamente rodean esos arroyos.
Es verdad que los brasileros le dijeron a Caballero que se rinda ahí, pero él no... Siempre no quiso había rendir. una intimación de rendición, pero en esta batalla particularmente los aliados ya estaban encima del ejército paraguayo. Y se combatió. ¿Por qué? Hay que pensar que 4 días antes nada más hubo una masacre en Piribebuy. En Piribebuy se quemó el hospital de sangre. En Piribebuy fueron asesinados los que se rindieron, o sea, los oficiales que se rindieron. Entonces, ¿bajo qué condiciones te vas a rendir? Igual, Sí, igual igual te van a matar. Entonces, se comenzó a combatir. ¿Qué hizo Caballero? Los campos de Acostañó están cruzados por 3 arroyos. Uno, el que estaba más cercano a la zona donde estaban los aliados, es el arroyo Itú, que hoy en día aquellos que van a Cacupé van a poder cruzarlo porque hay un puente que cruza el arroyo Itú. El segundo era el arroyo Yucre. Ahí está. tenemos. Ahí se ve la imagen de los 2 arroyos de los que voy a hablar ahora. El arroyo Yucre, perdón, Que está más hacia que arriba. está arriba. El que está en el medio es el arroyo Piribebuy, que es el principal. El otro es afluente. Y después se parte hacia abajo el arroyo Piribebuy y está el Pirití. Ok. El Itú es el que no se ve en esta imagen. Sobre esos arroyos, sobre los que corrían en paralelo, en estos 3 arroyos, había unos puentes. Y esos puentes son los que defendió Caballero. Caballero organizó la defensa en el primer puente y mientras se combatía en el primer puente, él ya se desprendió con el resto de los combatientes para defender el segundo puente y hacer lo mismo en el tercer puente. En el primer puente nomás pelearon veteranos, o sea, combatientes que tenían experiencia. La mayoría ya murió en ese primer combate. En el segundo puente ya pelearon mezclados, tanto veteranos como niños. Aproximadamente 700 niños participaron de esa batalla. Cheli, ahora quiero ver el listado que te pasé. Hay un listado que quiero que vea la gente porque voy a explicar algo. Los conceptos de niñez no son los mismos que hoy en día. No había derechos de la niñez en aquella época. No existían los derechos que hoy conocemos. Las primeras reglas, entre comillas, de niños en la guerra son de 1919, Primera Guerra Mundial, décadas después de la guerra de la Triple Alianza. En ese listado, que vamos a ver enseguida, que estamos viendo, que vamos a ver en pantalla gigante, en pantalla grande, perdón, están los nombres de niños paraguayos enrolados. Fíjense la edad. Francisco Martínez el primero tiene 12 años. Nicolás Aponte tiene 12 años. Ramón Zorrilla tiene 12 años. ¿Qué quiere decir? Los niños ya fueron enrolados previamente. Pero eso era normal en los tipos. Estamos hablando de una época, no estamos justificando, estamos explicando el contexto. Era normal en esa época que niños estén en los ejércitos. Lo mismo hizo Brasil, lo mismo hizo Argentina. O sea, no era algo raro. Lo que fue diferente de esta batalla es que la mayoría de los que pelearon eran niños. ¿Qué quiere decir? Estos niños tuvieron algún tipo de entrenamiento militar previamente. Por eso es que aguantaron tantas horas. Entonces porque mira, lo que yo tengo entendido, lo vendido es, se vieron acorralados, le prepararon a los niños, le pintaron la barba, trataron de disfrazar algunas armas. El mito. Y sí, y le soltaron para que enfrenten en ese los momento aliados. los aliados todavía. Entonces eso no es así como ocurrió. No es Y no es así. tampoco el Mariscal López el que estaba ahí. No, dando era la Bernardino batalla. Caballero. El comandante de las tropas era Bernardino Caballero. Él era el que iba organizando cada defensa en los puentes, en los 3 puentes. Y Bernardino Caballero escapó de esa... Sí, es que él era un general. Hay otra cosa que hay que explicar. Cualquier general paraguayo era trofeo de guerra. Era mejor escapar o en todo caso morir. Cuando se pensó, los brasileños pensaron que le mataron a Bernardino Caballero en una batalla que se llamó Abad en diciembre del año 1868 y festejaron. En los periódicos que avisaron en Brasil que Caballero había muerto, festejaron. ¿Por qué? Porque Caballero era uno de los oficiales que en aquel momento era más reconocido en el ejército paraguayo. Entonces era un trofeo, él no podía caer. Era mejor que siga Claro, con era vida. mejor que siga con vida.
para la moral del ejército paraguayo, que ya estaba bastante alicaída por todos los reveses en la guerra, y también porque Caballero fue desde justamente 1868 el único comandante que tuvo tropa efectiva en combate. ¿Por qué? Porque López se dio cuenta que Caballero entendía la dinámica de la guerra. Era bueno. Era un buen estratega. Entonces no Tanto podía que perder, sobrevivió a la guerra, ¿verdad? no podía dejar a su mejor general morir en combate. Bueno, Caballero es el que organiza estas defensas, los puentes. Y López ya estaba ya... En Caraguatá. En Caraguatá. Ya había Se llegado a entera Caraguatá. de esto. El campamento Se se entera relajó. cuando ya estaba por terminar la batalla. Igual era Plata, imposible, no iba a ya hacer no había, nada. no, aparte que por los caminos, hoy en día está todo hiperconectado. En aquella época enviar un refuerzo para Caballero iba a ser Sería imposible. morir. No, Morir era, también. era imposible. Era imposible porque la posición fue totalmente rodeada. La infantería del ejército aliado combatía mientras su caballería se movía tranquilamente por el campo, buscando la espalda del ejército paraguayo y matando todo lo que encontraba Ese ya en la fue, espalda. ese ya fue después de que Asunción ya fuera No, tomada. no, ya Asunción ya fue tomado en enero Sí. del 69. Ya estaban Estamos yendo hablando por de el- la tercera capital ya. La tercera capital ya cayó, que fue Pirihuí. Y Acostañú fue el siguiente combate luego. Tenemos una imagen sí. más, Fabián, si por ahí te sirve. Hay varias imágenes. Ahí Esta. está. Ese donde la imagen muestra un fueguito ahí. ¿Ven? Al se lado ve la del batalla? arroyo Piriti. En la tercera defensa, ahí se ve en marrón lo que sería el puente. En la tercera defensa ya participaron prácticamente solamente niños. Ahí se ven las unidades que participaban. Fíjense, casi todas son banderas brasileras. Hay una bandera uruguaya, o sea, una unidad uruguaya, una unidad argentina, y hay una bandera paraguaya al revés, al lado de los argentinos y Que son brasileros, los- que son los legionarios. Sí. Exactamente. En el último lugar, donde quemaron el campo, es donde estaban los niños heridos. O sea, donde estaban todos los heridos. Esa zona es la que se quemó. Hoy en día, si quieren conocer el lugar, tienen que ir a Ucebellala, ponen el GPS, monumento a Costañú, y van a poder encontrar un monumento en ese Ahí es lugar. donde hay una cruz grande, ¿verdad? No. Ese se conoce como el Cerro de la Gloria, que está un poquito más lejos de que este lugar. Pero el lugar ya está marcado, el lugar donde fueron quemados los niños, con un monumento hoy en día. ¿Se Así llegaron que- a encontrar algún tipo Sí, de se resto encuentra. de... Hasta ahora se encuentra el resto. Hasta ahora se encuentra el Qué resto. loco. Ahora se encuentra el resto en el lugar. Esto fue una masacre. Esto fue una masacre que terminó, que no solamente representó la muerte de niños, también muchas mujeres. Según el general Ignacio Garmendia, un general argentino que dejó una memoria sobre la guerra, el ejército brasileño se quedó 3 días para matar todo lo que había alrededor. Un aliado lo dice, no lo dice un paraguayo. Porque famoso, siempre se trata de desmeritar la obra de ciertos autores por la nacionalidad que tienen. No, este era un general que participó en la guerra, que estuvo ahí y que él comenta que los brasileños se quedaron más días para matar todo lo que había ahí. O sea, ni siquiera, no es una versión paraguaya. Una locura, porque acá, por ejemplo, hay una de las preguntas que me parece que está buena responder ahora, que cuando los brasileños, pero en este caso los aliados, porque también estaban los argentinos, los paraguayos mismos, vieron que estaban peleando contra niños. ¿Qué hicieron? Dice la pregunta, pero creo que es evidente, ¿verdad? No, siguieron con la masacre. Hay una parte justamente en el segundo arroyo, la segunda defensa, que sería donde está la banderita argentina. Ahí hay una defensa de fusil, o sea, entre fusileros. Fusileros lado paraguayo, fusileros lado aliado. Las balas de los aliados pasaban todo el campo. Y las balas de los paraguayos, porque tenían fusiles ya muy antiguos, no llegaban a la línea de los aliados. ¿Qué quiere decir? Que fue un tiro al pato, un tiro al Caían, blanco. sí. Mataban, a la distancia que estaban, probablemente ellos no se habían dado cuenta todavía que eran niños. Cuando entra la caballería, sí ya se habrán dado cuenta. Pero ya Y estaba hecho. no, siguieron. No, pero Siguieron matando. a la mayoría tipo, Siguieron no les matando. interesaba lo... No, siguieron matando. Si siempre. estaban matando todo lo que encontraban, si se Sí, quedaban no, días no. para... Es porque ya sabían que Y había además niños. ellos o sea. tenían órdenes de que tenían que liquidarle a toditos, tipo, que no dejarle a nadie con vida. Hay un lugar para que se den cuenta la ingratitud del paraguayo con respecto. Somos muy... siempre digo, y se enoja la gente, que nosotros somos nacionalistas de cartón. Patrioteros somos, no somos patriotas. El lugar donde fueron enterrados niños, o sea, mujeres que llegaron a sacar cadáveres de ahí y lo enterraron posteriormente, se llama
Curuzú Infante, que está hoy en el distrito de Caraguatá, un lugar olvidado, donde hay una cruz olvidada. Ese es el tributo que le Ese es el rendimos. patriotismo. Ese es el patriotismo, exactamente. Acá preguntan, ¿verdad? Porque hubo sobrevivientes como Bernardino Caballero. Sí. ¿En qué se convirtieron? ¿Vos escuchaste algo de algún sobreviviente? Sí, hubo un sobreviviente que fue tomado como Prisionero. preso, como prisionero acá en Asunción, pero que después sus padres, que era niño luego el prisionero, sus padres le sacaron de vuelta y le llevaron a Argentina. Pero después, con el tiempo, él se alistó para la Fuerza Armada Argentina. Sí. Sí. Siendo paraguayo. Voy a contar esa historia. ¿Cuál era el objetivo de resistir en esos puentes? Que la mayoría pueda escapar. Hay que recordar que esa columna estaba constituida por muchos civiles. Muchos civiles. Bueno, lograron escapar. No se saben los números. Algunos hablan de 200 y otros 1500. O sea, no hay números consolidados. Pero se logró escapar un contingente importante. También los prisioneros que sobrevivieron fueron enviados, los oficiales fueron enviados a Brasil como prisioneros de guerra. Otros quedaron ya en Asunción. Hubo sobrevivientes. El caso que cuenta Domingo el niño se llama Manuel García Domecq. Era un niño que cayó prisionero antes de la batalla de Costañú. No cayó prisionero, fue secuestrado. Y justamente ahora voy a mostrar algo. Cheli, ¿podemos ver esa imagen que es un recorte de periódico? Mientras les cuento la historia. Ahí está. Hay 23 de esos anuncios en los periódicos paraguayos de octubre del año 1869. Es una señora desesperada pidiendo datos de su hijo que se había perdido justamente en la zona de la cordillera. Pide datos, 5 años nomás tenía. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando terminó la batalla de Piribebuy y los aliados tomaron Cacupé, todos los poblados de esa zona fueron obligados a venir a Asunción, entre comillas, para ser auxiliados. En esa diagonal, porque esa también fue una vía crucis, cruzaban lo que sería Ascurra. Ascurra bajaban el cerro, bajaban a Pirayú y seguían el camino del tren. No es que usaban el tren, seguían el camino del tren. Pirayú, lo que es Upacaraí, Itagua, Areguá, Luque, hasta Asunción. En ese camino fueron secuestrados cientos de niños paraguayos por los propios aliados. Los niños eran enviados como trofeos de guerra. Y aquellos que ellos sabían que tenían plata, le devolvían a cambio un dinero. Que es lo que pasó con Manuel García Domecq, que pidieron un rescate por él y la familia pagó. Pagó el rescate y le tuvo que enviar a Argentina porque acá no había esperanza si el país estaba destruido. Y ahí entró en el ejército, entró en la Armada Argentina y después tuvo una participación muy importante en la Armada Argentina. Pero nunca se olvidó de Paraguay. Cuando Paraguay estuvo en la Guerra del Chaco, fue uno de los que le ayudó a Paraguay para pasar contrabando de armas al lado de Paraguay para la pelea contra Bolivia. Así que cumplió él con su país de alguna manera después. Pero ¿qué fue de él? ¿No dejó memorias? Sí, no dejó memorias, pero hoy en día un barco muy importante de la Armada Argentina tiene su nombre. Llegó a ser almirante de la Armada Argentina y llegó a ser también ministro, lo que sería un ministro de defensa acá en Paraguay. O sea, Una tuvo locura. cargos muy importantes en Argentina. Pero, lastimosamente, cientos de niños perdieron para siempre su identidad porque fueron enviados como trofeos de guerra a Brasil y Argentina y esos No niños sabemos. cambiaron, no sabemos. Solamente 3 niños sabemos su historia, cómo terminó. Y mujeres y niños que fueron llevados a Brasil, sí que la mayoría como esclavos. ¿verdad? Lastimosamente, mujeres no. Las mujeres eran violadas y asesinadas. Siendo niñas, inclusive. Solamente niños. Varones. Qué locura. Entonces, en lo de Acostañú no hay forma de explicar racionalmente. Vos sabés que yo pienso a veces así cuando recorro Paraguay, digo, es tan grande Paraguay y dentro de todo es grande y cómo hacían para estar en todos lados los aliados, porque vos podías tener una casa de campo lejísimo, pero tenías que salir de tu casa de campo en algún momento para comprar algo, para ver algo, Sí, y para te algo. encontrabas con algo. Pero muchos también habrán sobrevivido así, quedándose o no había posibilidades. Sí, lo que pasa es que justamente el hecho de que no haya caminos hacía que a veces vos te puedas esconder en tu estancia, o sea, tu estancia es una forma de decir, Sí, una entre casa comillas. en el campo y que nadie te moleste, pero los aliados se quedaron 7 años más después. Una locura. José tiene pregunta. Adelante, compañero, por favor. Sí, Fabián. ¿Por qué entonces, si no hubo tiempo de preparar a estos niños, por qué entonces se creó la versión de que el mariscal los mandó a pelear? Y
Cuando hicimos el especial de la Guerra de la Triple Alianza, yo hablé de lo que fue el periodo de reivindicación del Mariscal López que empieza allá por el año 1900. ¿Y qué pasó? Ambos grupos, aquel que reivindicaba y aquel que atacaba al Mariscal, crearon un montón de mitos sobre la guerra. Un montón de mitos sobre la guerra. Y así es que el monstruo, el tirano monstruo es el Mariscal y otro el buenito, el mejor estratega. O sea, todos mintieron. Y en torno a esas mentiras se generaron muchos mitos y es lo que hoy escuchábamos todo el tiempo, niños. Ponen fotos que no corresponden. Por eso es que hoy traje muchas fotos para que la gente más o menos vea. Pero la gente usa imágenes que son de guerras civiles de otros países. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de ver de dónde salen las fotos. Hay un montón de mitos en torno a todo lo que significó la responsabilidad de Caballero, la responsabilidad de López, los niños peleando, cómo niños van a pelear. Y hay que entender el contexto. Entiendo lo que querés llevar, que era normal, entre comillas, que a esa edad se puedan Sí, alistar. es cruel. Para todos nuestros parámetros hoy es impensado. Claro. Pero estamos hablando en 1869. Y además no pasaba solamente acá, pasaba No, en pasaba en todas Brasil, partes. Argentina, en todos Hay los países. expedientes en la Armada brasilera, eso está abierto al público, donde hay procesos contra marinos brasileros porque le violaban a los niños que eran parte de las embarcaciones. Desde los 9 años enrolaban en las embarcaciones a los niños. Entonces, esos niños compartían el mismo lugar donde dormían los adultos y eran violados por los adultos. Y están los procesos, o sea, es entender el contexto nada más, sin Entiendo, justificar nuevamente. Pero pasó algo así en algún tipo de guerra que los chicos... Sí, en cientos de guerras participaron niños, o sea, y hubo cruzadas donde participaron niños y desaparecieron miles de niños, o sea, a lo largo de la historia universal hay participación de niños en combate. Genial. Así probablemente con esta cantidad de niños peleando debe haber muy pocas en la historia porque estamos hablando de que si pelearon 700 niños y ahí se habrán defendido 2.500, 3.000 hombres, estamos hablando de un porcentaje muy grande. José tiene otra pregunta. Adelante, compañero. Sí, ¿qué acciones se pueden tomar para reivindicar la memoria de estos niños y por sobre todo darles un lugar físico en los monumentos que claramente están descuidados de nuestro país? Y reivindicarlo sería justamente meterlos en la memoria nuevamente, o sea, saber, no te digo saber todos los nombres porque eso va a ser muy difícil, pero elijamos otro día del niño, o sea, primero. El día del niño, cuando esto se estableció como el día del niño, estamos hablando de la época del Paraguay nacionalista, ultranacionalista, militarista. El niño, el concepto que existía, atiendan, el concepto que existía era de que el niño alguna vez iba a ser soldado. Por eso es que se mezcló el Día del Niño con una batalla. En los conceptos de aquella época también se entiende. El niño, hay un libro que no me voy a olvidar, es del año 1949, un libro de escuela donde un niño le ve desfilando, un desfile militar, y le dice a su papá que le gustaba el uniforme y le dice, no te preocupes, dentro de poco vos también vas a estar entre ellos. Era un discurso nacionalista del niño que se iba a convertir en soldado. Pero hoy eso creo que ya está en el pasado. Podemos tener una fecha en la que conmemoremos la batalla de Costeño adecuadamente y una fecha en la que todos podamos festejar el Día del Niño. Claro, no mezclar las cosas, pero hay muchas herramientas que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos utilizar para recordar esta fecha y todas las que tienen que ver con la historia importante del Paraguay, porque justamente esta es una fecha que marca definitivamente el calendario histórico del Paraguay. Vos sabés que yo siempre pensé en eso, de que ¿por qué nosotros festejamos y tipo damos regalos y festejamos todo? Siendo que para nosotros el 16 es una fecha así re triste por ahí, ¿eh? Y siempre pensé así, tipo no entiendo, nunca entendí. Ahora recién él me está sacando de esa duda de que así se pensaba antes, así pensaban nuestros padres o la mayoría de las personas. Sí, yo me fui al cuartel, yo soy todavía la generación que se iba al cuartel. ¿Te fuiste al cuartel? Sí, me fui al cuartel. Yo ya no, yo soy... Pero es cierto de que hasta ahora la gente peregrina hasta donde se les quemó y eso a las criaturas. Hubo un movimiento muy importante de una asociación que creo que se llama Yucri, creo que la asociación en Eusebio Ayala, que tuvo esas iniciativas y fueron impresionantes. O sea, le hacían una caminata desde Eusebio Ayala hasta el Cerro de la Gloria, que son unos cuantos kilómetros, y
con las banderas y hacían una recreación de lo que fue la batalla en el Cerro de la Gloria. Muy emotivos. Pero siempre fueron esfuerzos locales. Hay que hacer esfuerzos nacionales para que esta historia también se conozca. Pero eso fue por un momento nomás y después. Sí, fue o para, ahí al final, ¿verdad? para conmemorar los 150 años. O sea, se comenzó allá por el año 2015 y terminó en el año 2019, que fue cuando cumplió 150 años la batalla. Mira que 150 años son pocos No, para, poco. para una historia Poco para tan una larga. historia. Este es el momento de la historia detrás de las fotos, porque Fabián trajo bastantes fotos, así que queremos ver cuáles son. Adelante, por favor. Este es un niño del ejército argentino. Qué cheto. Un niño. Un niño del ejército argentino. Un tamborilero. El Que llevaba la... Claro, la mayoría de los ejércitos en esa época usaba todavía la música en el combate. Eso era normal. Casi todos eran acompañados. Bueno, todos eran acompañados por sus bandas militares y estos niños eran parte de esas bandas militares. El primer registro que tenemos de niños combatiendo en la guerra de la Triple Alianza es del ejército brasilero. Es del año 1867. Donde encontramos un proceso judicial contra un oficial brasileño que después fue fusilado por cobardía porque su unidad se desbandó. Y él justifica el desbande de su unidad diciendo que todos sus combatientes que estaban a su cargo eran niños. Entonces, que por esa razón es que no pudieron resistir en el combate. Entonces, Es el primer registro, el primer donde se registro habla de este año, de esta guerra, el primero. Después ya vamos teniendo los registros de los niños de la Marina, brasilera también. Esta foto de los tamborileros, porque eran varios en las unidades. Había muchos niños en los campamentos, ahí las fotos de niños en los campamentos militares aliados. Y después veamos la siguiente foto, que es muy dolorosa, pero vamos a explicar qué es. Estos son dos niños paraguayos muertos. Ambos están muertos. Son fotos post-mortem. En aquella época era normal la foto post-mortem. Si miran bien las fotos, detrás hay un soporte. Hay un palo, soporte sí. de madera. Y por la cintura se ve también una especie de soga, piola. El niño que está a mi izquierda, que está a la izquierda de ustedes también, fíjense, tiene ya rigor mortis en la pierna. O sea, se quedó ya en esa posición. Y el niño de la derecha, más difícil ver, pero en la mano se le ve el rigor mortis. Este era el físico de un niño paraguayo en 1869. ¿Cómo es que un niño con este físico se puede defender contra un ejército 4 veces más grande, mejor armado, con hombres bien alimentados? Les voy a contar qué es lo que comieron estos niños antes de combatir en Acostañú. Caballero, viendo que era imposible seguir la marcha con el ejército aliado detrás de ellos, ordenó que coman su última comida. En un puño, siempre hago este ejemplo, pongan maní molido, maíz molido y coco rallado y hagan así una bola y coman y vean cuánto tiempo eso aguanta en el estómago. Estos niños, o los niños que pelearon a Costañú, pelearon más de 6 horas con eso en el estómago. La mayoría murió agotado, de agotamiento. Entonces, estos niños fueron encontrados justamente en esa vía crucis que les conté, que iba de Pirayú hasta Asunción, y el ejército argentino les tomó una foto para inmortalizarlos. Pero lo dejaron así, los aliados. Sí, no, estaban muertos. No sabemos, probablemente hayan muerto de hambre. Miren la condición, de alguna enfermedad. Miren las condiciones en las que estaban. Increíble. Esto lo documentó Qué entonces loco. los argentinos. El ejército argentino documentó estas fotos. ¿Tenemos más fotos, Cheli? No, estas son ¿Ya no? las últimas, o sea, las otras las vimos a lo largo de la crónica que estuvimos haciendo de Acostañú. Me da, como no sé, varios sentimientos encontrados, ¿verdad? Es triste, pero Muy es triste. la guerra también. La guerra, esa es la guerra. Porque si ya eso quemaron- representa la guerra. Si ya quemaron un banco de sangre, un hospital, Quemaron un hospital, mataron niños. Antes, cuando empezó la campaña de la Cordillera, mataron mujeres en Valenzuela. pero ya Mujeres existía, indefensas. existía el crimen de guerra ya cuando... No. Ese es uno de los problemas con que hasta hoy en día se choca por la cuestión de... No había pues las reglas que después se inventaron. La guerra que comienza a redactar algunas reglas específicas que después podrían ser atacadas como crímenes son recién de la Primera Guerra Mundial. Que fue una guerra grande. Muy Es posterior a la Guerra de Triple Es Alianza. muy loco legalmente, Gabriel, porque yo ni me imagino, Gabriel, lo que debe de pensar un soldado como para hacer todo eso que hizo con la criatura. ¿No? Tipo, por más que esté en una guerra y te hayan ordenado tipo liquidarle a Lo que cualquiera pasa es que te van a que fusilar. encuentre, Te van a fusilar si no haces.
Y sí, pero igual, o sea, yo creo que igual si te dicen, tipo, no, te vamos a fusilar, te vamos a meter balas, y estás ahí y le tenés a la criatura enfrente, igual yo creo que no te va a dar, no te va a La dar guerra el alma para deshumaniza. hacerlo. La guerra deshumaniza. Y esa fue una guerra muy larga. O sea, todo lo que no vas a hacer en condiciones normales, probablemente las vas a hacer en una guerra para sobrevivir. Se vuelve loco. Te vuelve, la persona, por eso, Ves muchas pierde su cosas. humanidad. Sí, pierde su humanidad y se convierte en una máquina de matar. ¿Qué aprendimos hoy, Domingo? ¿Estás triste? No, boludo, es muy triste, legal. No, pero en serio es muy triste lo que nos pasa. Y no entiendo por qué. Ahora entiendo todo lo que dice Fabián y no entiendo por qué festejamos esto del 16 de agosto y todo ese tema. ¿No le vas a Al regalar pedo. nada a tu hija? Le voy a regalar, pero. No, la criatura Pero- no tiene la culpa. Pero triste. Sí. Está bien. La ¿Aprendiste criatura. algo hoy, Fabián, no? Yo Sí. siempre aprendo. Yo Bien. siempre aprendo. Eso Hay me que- gusta. hay Y que siempre se aprender. aprende en este programa, así que le esperamos en un próximo capítulo. Gracias, Fabián. Gracias, Domingo. ¿Algo que le haya quedado pendiente que quieran contar? Escuchen Veteranos del 70 de Pérez Peralta, es muy bueno ese tema. Y otra trata cosa, Fabián es una persona que lee, se instruye y cuenta lo que él lee y lo que sabe, ¿verdad? Un día estaría bueno contestar todas las preguntas que hace Sí. la gente, porque viste Sí, que sí. en las redes hay gente que sabe mucho también. Hay gente que sabe más. Increíble. Sí. Me mandaron a leer. Increíble. Ah, te mandaron a leer. Sí, me enviaron a leer. Está bien, o sea, yo siempre sigo leyendo, ojo. Uno nunca sabe todo y yo constantemente me voy actualizando con obras nuevas, así que sí, siempre trato de leer, pero no me envíen a leer de cero, por lo menos. Está bien. Muchas gracias. Le esperamos en un próximo capítulo. Tu valle dormido, cual mudo testigo de tu curso, que en 100 luchas tenaces, cruel resistencia pusieron los héroes de tu acostañú.